todos ustedes, hermanos, bienvenidos sean a la casa del Señor y nos da gusto que en esta mañana puedan estar aquí para que juntos podamos aprender más y más de la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos listos, hermanos, para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Yo creo que estos mensajes, bueno, lo comenzamos la semana pasada, pero yo creo que es un mensaje que está hablando a nuestro corazón, hermanos, y yo sé que va a ser de bendición para nuestra vida. Así es que vamos a la escritura en Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, que son en los pasajes en los cuales nos hemos detenido en este tiempo que hemos estado estudiando el Sermón del Monte, y en esta ocasión pues nos tocó meditar en ellos. Y yo le he titulado, hermanos, que a este vendría a ser el punto número 25, le he titulado la reconciliación. Qué importante, hermanos, es que nosotros nos reconciliemos con aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, que nos han herido, y que sobre todo, principalmente, como lo predicábamos la semana pasada, que primeramente estemos reconciliados con Dios. Amén. Esa es la primera reconciliación que el hombre tiene que experimentar en realidad, porque pues podemos reconciliarnos con nosotros mismos, podemos reconciliarnos con nuestro hermano, nuestra hermana, podemos reconciliarnos con aquel familiar, con aquel amigo, podemos reconciliarnos a lo mejor con los que ya no están, pero déjeme decirle, la mayor o la principal reconciliación que el ser humano tiene que experimentar es la reconciliación con Dios. Así es que la Escritura nos declara y nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios, pero Cristo vino a dar su vida, a entregar su sangre ahí en la cruz del Calvario, para que por medio de su sacrificio, por medio de dar su vida y de que nosotros podamos aceptar su sangre, entonces nosotros podemos, dice la Escritura, tener reconciliación con Dios. Aquello que nos separaba, aquello que nos había apartado, destituido de la gloria de Dios, que es el pecado, por medio del sacrificio de Jesús nuestros pecados son perdonados. Su sangre nos limpia de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Y cuando estábamos enemistados con Dios, ahora por medio del sacrificio de Jesús somos reconciliados una vez más con Él, y ahora tenemos paz para con Dios, y ya no vamos a la perdición, ya no vamos a la condenación. Un día vamos a gozar de la salvación y de la vida eterna que Cristo nos ofrece cuando estemos allá en el cielo en gloria conjuntamente con Él. Así es que, hermanos, la primera reconciliación de la que hablamos fue la importancia de estar reconciliados con Dios. Amén. Y eso pues bueno, lo meditamos la semana pasada, pero el día de hoy, hermanos, el tema es: reconcíliate contigo mismo. Hoy quiero hablarle sobre la importancia de reconciliarse con uno mismo, porque a veces seguimos cargando culpas, a veces seguimos cargando remordimientos, a veces seguimos cargando consecuencias por decisiones malas que hicimos en algún momento de nuestra vida, y todavía seguimos cargando con eso, y todavía seguimos cargando con esa culpa, y seguimos cargando con ese remordimiento, y decimos pues, cómo me gustaría regresar el tiempo, cómo me gustaría regresar a ese tiempo para no haber tomado esa decisión, o para no haber ofendido a tal persona, o para no haberme enojado con tal persona. Cómo me gustaría regresar el tiempo y no haber hecho aquello que hice, que ahora puedo cargar con esa culpa, o estoy cargando con esa culpa, o sigo teniendo remordimiento. Y entonces, hermanos, pues en nuestro presente, porque al pasado ya no lo podemos cambiar, ¿cierto o no? No hay aquí una máquina del tiempo en la cual usted y yo podamos decir, pues bueno, me voy a meter en esa máquina del tiempo y le voy a picar ahí a los botones, y voy a programarla para que me envíe tal día, tal mes y tal año a tal cierto lugar, y de repente, ¿verdad?, de meterme en la máquina del tiempo voy a aparecer por obra, ¿verdad?, del tiempo, o por acto de magia voy a aparecer en ese tiempo pasado, y voy a tratar de cambiar el tiempo. No hay una manera de hacerlo.
El pasado ya no se puede cambiar. Las decisiones malas que hicimos, los caminos equivocados que tomamos, todas aquellas cosas que hicimos, traiciones, ofensas, pecados que hicimos, ya quedaron en el pasado. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él perdona nuestro pasado, Él perdona nuestras culpas, Él perdona nuestras iniquidades, Él perdona nuestras rebeliones. Y dice la Escritura que no solamente las perdona, sino que Él, hermanos, ya no se acuerda más de esos pecados, ya no se acuerda más de esas rebeliones, ya no se acuerda más de esas transgresiones, porque Él ya las perdonó. Pero ¿qué de nosotros? Sí, Cristo ya las perdonó, sí, Dios ya las perdonó, pero a veces nosotros seguimos cargando con la culpa, a veces nosotros seguimos cargando con el remordimiento, a veces nosotros seguimos cargando con aquel pesar dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y simplemente por cargar con esa culpa y ese remordimiento no podemos vivir felizmente en el presente y tampoco vamos a vivir felizmente en el futuro. Pero cuando aprendemos a soltar esas cargas, cuando aprendemos a reconciliarnos con nosotros mismos y a saber, hermanos, que el pasado ya no lo podemos cambiar, pero que sí podemos hacer algo para nuestro presente y para un futuro lleno de esperanza, lleno de bendición y lleno de las cosas que Dios tiene para nosotros, entonces, hermanos, todo va a cambiar a nuestro alrededor y vamos a vivir un presente feliz y un futuro feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Amén. Este versículo, hermanos, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, cuando nosotros tenemos algo en contra de alguien, hermanos, pues estos versículos nos van a sacudir por completo. ¿Cierto o no? Si tenemos algo en contra de alguien, si con alguien estamos ofendidos, si con alguien estamos lastimados, si con alguien estamos heridos, si a alguien no podemos ver, si a alguien no podemos hablar, si con alguien no podemos convivir, estos versículos, hermanos, son como una espada en realidad, como un martillo, ¿verdad? Que nos pega macizo y nos pega duro y corta. Pero déjeme decirle, aunque la palabra de Dios en ocasiones va a ser como un martillo que dice la Escritura que quebranta la piedra, o va a ser como una espada de dos filos que va a penetrar el alma y las coyunturas y los tuétanos y va a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, déjeme decirle, toda la palabra de Dios es para nuestro bien. Toda la palabra de Dios. Y aunque en el momento nos va a doler, aunque en el momento nos va a incomodar, pero es mejor que nos duele y que nos incomode aquí en la tierra, donde podemos hacer algo con eso que estamos recibiendo, porque un día, cuando ya nos vayamos de aquí de la tierra, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Y yo creo que ninguno de nosotros nos queremos ir enojados, con ofensas, con traiciones, con culpas, con remordimientos de esta vida. No quisiéramos irnos de esta vida de esa manera. Por eso la Biblia nos habla y nos dice y nos exhorta sobre la importancia de la reconciliación. Amén. Así es que, pues bueno, este mensaje, hermanos, de la reconciliación es muy profundo, es muy maravilloso y pues es imposible predicarlo en un solo domingo. Por eso vamos a estar pues algunos domingos predicando sobre la reconciliación. El domingo pasado, como lo mencionaba, predicamos o mencionamos la primera reconciliación que el ser humano tiene que experimentar, que es la reconciliación con Dios. Amén. Si usted no escuchó el mensaje del domingo pasado, puede ir a nuestra página de Facebook o al canal de YouTube, Centro de Alabanza Nueva Vida, y ahí van a estar esos mensajes para que nuevamente mediten ellos. Pero el día de hoy, antes de predicar sobre la reconciliación con los que ya no están, ¿verdad? Porque ese es el tema de la semana que viene. Vamos a hablar de reconciliarnos con aquellos que ya no están. Es que papá me ofendió bastante, pastor, y usted no sabe, y papá ya se murió, pero yo todavía le sigo teniendo coraje. Usted tiene que ser libre de ese coraje. Es que mi mamá, pastor, ya si viera usted cómo nos trataba mi mamá, usted no sabe lo que vivimos con mamá. Vivir en la casa de mamá era un infierno. ¿No he escuchado personas que han dicho eso? Es que vivir en la casa de mamá era un infierno. Usted no sabe cómo nos trataba. Y la mamá tiene 20 años de muerta y la persona, aún cristiana, sigue teniendo y recordando lo que papá le hizo, lo que mamá le hizo. Ellos, hermanos, ya fallecieron, ya tienen años de sepultados, pero la persona hasta el día de hoy sigue recordando lo que papá y lo que mamá le hicieron.
y siguen viviendo en una vida llena de rencor, llena de amargura, llena de odio, llena de resentimiento, y muchas veces por no haber perdonado a papá y a mamá, lo que ellos experimentaron lo están sembrando también con sus hijos. Pero bueno, ese es el tema de la siguiente semana, no se lo vaya a perder. El tema de hoy, hermanos, es reconcíliate contigo mismo. Qué importante es que nos reconciliemos con nosotros mismos. Qué importante es que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Qué importante es que nosotros sanemos de aquellas heridas, de aquellas ofensas que fueron ocasionadas por personas, o aún que nosotros por alguna mala decisión, por algo que hicimos, nos hayamos ocasionado a nosotros mismos. Así es que este es el tema, hermanos, de esta preciosa mañana. Dice la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 18. Y vamos a aplicar estos dos versículos para nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Lo leemos una vez más todos. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este pasaje, hermanos, nos habla de estar en paz con todos los hombres, de que nosotros busquemos la reconciliación, de que nosotros busquemos el perdón, y con aquellas personas donde no tenemos paz, pues podamos nosotros fomentar la paz o crear la paz o traer la paz. Y dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero ¿qué tal, hermanos, si primero aprendemos y estamos en paz con nosotros mismos? ¿Por qué no aplicar este versículo a nosotros mismos? Porque a veces podemos estar en paz con todas las personas, pero no podemos estar en paz con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque seguimos cargando cargas, seguimos cargando culpas, seguimos cargando situaciones en nuestra vida, cuando Dios quiere que también nosotros experimentemos esa paz para con nosotros mismos. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 16, otro versículo que podemos aplicar, hermanos. Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Este pasaje también nos habla de la importancia de confesar unos a otros nuestras ofensas y orar unos por otros para ser sanados. Pero ¿qué tal, hermanos, si confesamos nuestras ofensas? Claro, primeramente a Dios, pero somos sinceros con nosotros mismos y confesamos nuestras ofensas a nosotros mismos, y luego oramos por nosotros mismos, y de esa manera dice la Escritura que entonces seremos sanados. Estos dos pasajes, hermanos, de estar en paz y de confesar las ofensas para ser sanados, aunque habla de hacerlo hacia otra persona, ¿qué tal si lo hacemos para con nosotros mismos? ¿Qué tal si primeramente nosotros estamos en paz con nosotros mismos? ¿Qué tal si primeramente nosotros nos reconciliamos con nosotros mismos, confesando nuestras ofensas y orando por nosotros mismos para que entonces podamos ser sanados? ¿Y de qué necesitamos ser sanados? ¿Por qué necesitamos, hermanos, estar en paz? Porque como lo mencionaba al principio, muchas veces seguimos cargando culpas, seguimos cargando remordimientos, seguimos cargando situaciones de cosas que cometimos en el pasado, que todavía no nos podemos nosotros ni siquiera nosotros mismos perdonarnos. Muchas veces Dios ya nos perdonó aquello que hicimos, pero cuando nosotros vemos la situación o vemos la circunstancia o vemos el efecto de aquella mala decisión que hicimos en el pasado y que seguimos acarreando, hermanos, déjeme decirle, cuando lo vemos y todavía sentimos una culpa o sentimos un remordimiento, quiere decir que todavía yo no he aprendido a estar en paz conmigo mismo. Yo no he aprendido a estar sano. Yo no he aprendido, hermanos, a sanar en mi corazón y en mi mente. Porque cuando veo aquella situación me recuerda aquello que pasó. Me recuerda aquella mala decisión. Me recuerda aquello que yo hice, aquello que se me hizo, aquella ofensa, aquella traición, aquello por lo que yo viví, aquello que yo experimenté. Y entonces cuando yo veo la situación en el presente, todavía me sigue recordando aquello. Y luego, ¿verdad?, nos recuerda aquello, y entonces decimos, es que yo soy culpable. Es que esto no hubiera pasado si yo no hubiera cometido aquella acción.
Esto no hubiera pasado si yo no hubiera tomado aquella decisión. Esto no hubiera pasado, o esta situación no estaría así. Este problema no se hubiera presentado si no hubiera tomado aquella decisión, si no hubiera hecho aquello. Pero como le mencionaba, el pasado ya no lo podemos cambiar, iglesia. Pero sí podemos hacer algo para nuestro presente, para que en nuestro presente podamos nosotros vivir en paz y ser sanos de nuestra mente y de nuestro corazón. Y no solamente en el presente, sino en el futuro que Cristo tiene para nosotros. Un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de las bendiciones de Dios, un futuro lleno de las promesas de Dios para nuestra vida. Así es que bueno, ya aprendimos sobre la importancia de reconciliarnos con Dios. Ahora vamos a aprender sobre la importancia de reconciliarnos con nosotros mismos. Y quiero que veamos dos ejemplos, hermanos, en la palabra de Dios. Dos ejemplos muy conocidos, dos ejemplos que a lo mejor anteriormente ya hemos podido ver lo que estos dos hombres en un momento de desesperación, en un momento de mucha angustia, en un momento de mucha presión, estos dos hombres hicieron. Uno de ellos fue Pedro y el otro de ellos fue Judas. Pedro y Judas, sí conocemos la historia, ¿verdad? De Pedro y de Judas. Y lo que ellos hicieron, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que ellos hicieron los últimos momentos antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado y al siguiente día fuera crucificado? Bueno, la Escritura nos dice y nos narra, hermanos, que Pedro negó al Maestro 3 ocasiones. Y Judas, dice la Escritura, que por 30 piezas de plata o 30 monedas de plata traicionó al Maestro y lo entregó con un beso. Así es que primeramente vamos a ver, hermanos, la culpa de Pedro, porque Pedro sintió una culpa cuando él hizo esa ofensa o esa traición o esa negación al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cómo él, hermanos, aunque sintió culpa en algún momento de su vida, él pudo salir de esa culpa. Y eso es lo que Dios quiere. Que sí, aunque nosotros seamos culpables por cosas que hicimos en el pasado, por malas decisiones, por pecados, por ofensas, por traiciones, sí, a lo mejor nos sentimos culpables, pero Cristo está aquí y Él, hermanos, a través de su sacrificio, ella nos hizo libre de todas las culpas. Primeramente la culpa del pecado, la culpa de la iniquidad, la culpa de nuestra rebelión, porque por medio de su sacrificio nos reconcilió con Dios. Pero también de las culpas que nosotros podamos estar cargando, Cristo en la cruz del Calvario ya nos hizo libres. Queriendo decir que cuando yo me sienta culpable, yo puedo ir a la cruz. Y ahí en la cruz, hermanos, en el sacrificio de Jesús, yo puedo encontrar lo que yo necesito, que es la paz interior y la sanidad interior, para ya no cargar con esa culpa por aquello que yo haya hecho en el pasado. Así es que Cristo también, hermanos, ya perdonó y sanó nuestras culpas. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que sí, somos culpables, que sí, tomamos esa mala decisión, que sí traicionamos, que sí ofendimos, pero en Cristo encontramos el perdón. Y si Cristo nos perdona, pues también nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos. Vaya conmigo, hermanos, al Evangelio de Lucas capítulo 22. Y vamos a ver esta pequeña escena de Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 60 al 62. La culpa de Pedro. Vamos a ver primero la culpa de Pedro. Dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, dice, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Señor Jesús, hermanos, estando en la cena, en la última cena, esto lo narran los demás evangelios también, y lo podemos ver a través de los demás evangelios. Podemos ver claramente, hermanos, cómo Pedro le dice: maestro, no vayas a la cruz. No se te ocurra ir a la cruz. ¿Cómo vas a permitir que te hagan todo aquello que tú nos estás diciendo que te van a hacer? Nos estás diciendo que vas a caer en manos de pecadores. Nos estás diciendo que te van a golpear, que te van a azotar y que te van aún a dar muerte y muerte de cruz. No vayas a la cruz. Y entonces, hermanos, en esa ocasión
el Señor Jesucristo le dice: quítate delante de mí, Satanás. A Pedro Jesús le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque estaba impidiendo que Jesús cumpliera con la obra de Dios, con lo que Dios había hecho y había destinado, hermanos, que Jesús atravesara aquí en la tierra, que viniera a hacer la obra de entregarse como un sacrificio vivo y santo y agradable delante del Señor para perdón de todos los pecados de la humanidad. Y Pedro le dice: no, maestro, no vayas a la cruz, no dejes que esos hombres te hagan todo aquello. Y Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres una piedra de tropiezo, y yo tengo que cumplir con la voluntad del Padre. Yo sé a lo que he venido, nadie me va a quitar la vida, yo mismo la voy a entregar, yo mismo la voy a poner, y una vez al tercer día la voy a volver a tomar y voy a resucitar de entre los muertos. Y entonces, hermanos, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo voy a ir a la cruz, yo voy a padecer por todo esto y voy a sufrir todo esto. Entonces Pedro, hermanos, se atreve. Pedro, de intrépido, le dice: Señor, si tú mueres, yo también voy a morir contigo. Si tú vas a la cruz, yo también voy a ir a la cruz contigo. Si a ti te hacen todo aquello, Pedro le dice a Jesús: yo también voy a dejar que me hagan todo aquello. Pero llegó el momento, hermanos, en que aquello que le iban a hacer a Jesús se cumplió. Y lo arrestaron a Jesús, y ahí en el Getsemaní, ahí estaba Pedro. Y Pedro como que se acordó de decirle: sí, Jesús, yo dije que iba a ir contigo, pero pues como que ahora me estoy arrepintiendo y no quiero que te arresten. Y dice la escritura, hermanos, que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús, ¿verdad?, dice que tomó la oreja y la puso sobre el soldado y la volvió a pegar. Y le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada. Dice: porque el que mate a espada ciertamente va a morir. Y se llevaron al Señor Jesucristo para ser arrestado. Lo llevan, hermanos, al patio del sumo sacerdote de Anás y de Caifás para ser enjuiciado por el Sanedrín. Y ahí, estando en el Sanedrín en las altas horas de la madrugada, Pedro andaba por allá. Y entonces la gente comenzó a decir: este es uno de los que andaba con Jesús. Y comenzó a señalarlo y comenzó a apuntarlo. Y se le acercó una persona y le dice: tú eres uno de los discípulos de Jesús, tú hablas como él, tú eras uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro, la primera ocasión, dice: no, yo ni conozco a tal hombre. Y llega otra persona y le dice: tú andabas con Jesús, tú eras un discípulo de Jesús. Y Pedro le dice: no. Dice la escritura que se enojó. En uno de los evangelios dice que se enojó, se enfureció, hermanos, y dice: no, yo no andaba con Jesús, yo ni conozco a tal hombre. Y luego la tercera persona se le acercó y le dice: tú eras uno de aquellos, tú andabas con Jesús, tú caminaste con Jesús. Y Pedro, en la tercera ocasión, dice la escritura, hermanos, que maldiciendo y jurando, él dijo: yo no conozco a Jesús. En este momento, hermanos, imagínense la culpa que cayó sobre Pedro. ¿Y sabe cuándo cayó la culpa? Dice la escritura, hermanos, ahí en lo que acabamos de leer, versículo 62, 61. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y yo creo, hermanos, que cada vez que nosotros le fallamos al Señor, yo creo que en ese momento nos llenamos de culpa, ¿cierto o no? Porque sabemos la escritura, porque sabemos la palabra de Dios, porque sabemos sus mandamientos y sabemos sus ordenanzas, y sabemos lo que Jesús ha dicho que hagamos y que no debemos de hacer. Pero cuando nosotros le fallamos a Dios y fallamos a sus mandamientos y fallamos a sus ordenanzas, en ese momento nos llenamos de culpa. Y Pedro, hermanos, se llenó de culpa. Imagínense, hermanos, allá Jesús arrestado, y luego Pedro acá, y en 3 ocasiones le había negado. Imagínense, hermanos, las miradas que se cruzaron en ese momento, porque dice que el Señor miró a Pedro y Pedro miró al Señor. Imagínense la mirada de Pedro, una mirada, yo creo, llena de culpa, llena de remordimiento, porque sí, Jesús me dijo que lo iba a negar. Y no una, no 2, 3 veces lo iba a negar. Y ya cantó el gallo, y sí, lo negué 3 veces. Pero imagínense la mirada de Jesús: Pedro, te lo dije,
te dije que me ibas a negar. Te lo dije, Pedro. Mira, sacaste tu espada y estabas dispuesto a ir conmigo hasta la muerte. Y mira, me acabas de negar. Pero yo creo que la mirada de Jesús siempre no estuvo una mirada aventando una culpa a Pedro. Yo creo que la mirada de Jesús, porque siempre así es la mirada de Jesús para con nosotros, aun cuando nosotros le fallamos, es una mirada de amor, es una mirada de misericordia, es una mirada de gracia, es una mirada de compasión. Y aunque nosotros le fallemos al Señor, cuando Él nos mira, algo sucede y algo cambia a nuestro alrededor, hermanos. Cuando Pedro miró al maestro, y yo creo que Pedro miró, sí se sentía culpable de lo que había hecho, pero cuando miró al Jesús, cuando miró al maestro, aquel que él había negado, aquel que por su negación había traicionado y había ofendido, y lo miró, hermanos, no miró una culpa de amenaza, no miró una mirada de amenaza o una mirada de condenación. No miró, hermanos, una mirada en donde le estaba diciendo Jesús: ahora, Pedro, ya estás perdido, ahora ya estás condenado. No, fue una mirada de amor, una mirada de perdón, una mirada de misericordia. Porque dice la Escritura, hermanos, que en el versículo 62, y Pedro saliendo fuera, dice que comenzó a llorar amargamente. Aquí en esta ocasión, hermanos, que Pedro se sintió culpable por lo que él había hecho de negar al maestro. Cuando dice la Escritura, hermanos, que él salió fuera y lloró amargamente, podemos nosotros decir, hermanos, que en su lloro con amargura hubo un arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento por lo que él había hecho. Hubo un arrepentimiento porque sí ofendió a Jesús, porque sí negó a Jesús, pero hubo un lloro de arrepentimiento porque él ya no quería cargar con esa culpa. Y es lo mismo, hermanos, que debe de suceder con nosotros. En el momento que usted y yo cometamos un pecado, el momento que cometamos una ofensa, el momento que cometamos una traición, en ese momento tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón delante de Dios, y también reconciliarnos con las demás personas y reconciliarnos con nosotros mismos, porque no es la intención de Dios y no está en el plan de Dios y no es la voluntad de Dios que el resto de nuestra vida, desde ese momento que fallamos hasta el último momento de nuestra vida, que usted y yo carguemos con esas culpas, carguemos con esos remordimientos. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para su pueblo, no es lo que Dios quiere para sus hijos, porque la culpa nos hace, hermanos, que no podamos avanzar hacia adelante. La culpa nos hace que no gocemos de las bendiciones de Dios. La culpa hace, hermanos, que no avancemos hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero cuando soltamos la culpa, cuando soltamos el remordimiento, cuando pedimos perdón y nos reconciliamos con Dios, con el prójimo y aún con nosotros mismos, encontramos paz interior y comenzamos a sanar de aquellas heridas que están en nuestro corazón. Pedro no se quiso quedar con esa culpa. Él fue y lloró amargamente, en una forma de arrepentimiento por aquella culpa de haber negado al Señor Jesucristo. Pero luego vemos el otro caso, hermanos, el caso de Judas, o la culpa de Judas. En Mateo capítulo 27, vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Dice la Escritura: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aquí, hermanos, la traición de Judas ya había tomado lugar. Judas ya había traicionado al maestro. Recordemos, hermanos, por 30 piezas de plata, por 30 monedas de plata, Judas, él dijo: denme esa plata, denme ese dinero. Sabemos que Judas, hermanos, era un avaro. Sabemos que Judas, hermanos, amaba el dinero, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. No sé si usted sepa, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice, hermanos, que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. ¿Sabía usted eso?
que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. Dice que él tenía la bolsa. Y en una ocasión, cuando una mujer derramó un perfume caro de alabastro sobre los pies de Jesús y ungió al maestro, Judas dijo: qué desperdicio de perfume. Digo, mejor este perfume se hubiera vendido por 300 denarios y se hubiera repartido a los pobres. Pero dice la escritura en el evangelio de Juan, y Juan narra esto y dice: pero no era que Judas estaba interesado en dar a los pobres. No era que Judas tenía un corazón generoso de brindar ayuda a los pobres. Dice, no, Judas tenía la bolsa, o en otras palabras, tenía el tesoro del ministerio de Jesús. Dice, y él sustraía de la bolsa. Era un ladrón, era un ratero, le robaba a Jesús, le robaba lo que le pertenecía a Jesús, lo que era Jesús. Y cuando él, hermanos, tuvo la oportunidad de vender a su maestro, de vender al Cristo, de vender a Jesús, lo hizo por 30 monedas de plata. Y él le dice a los sacerdotes: deben 30 monedas de plata y yo les voy a llevar hasta donde esté Jesucristo. Y cuando estaban cenando, hermanos, dice que Jesús partió el pan y dice la escritura que se lo dio a Judas. Y cuando Judas comió ese pan, dice que Satanás entró en él. Eso lo narra la escritura. Dice que comió ese pan y Satanás entró en él. Y Jesús le dice: amigo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Aún así, Jesús, sabiendo lo que Judas le iba a hacer, le dice: amigo, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Hazlo ya. Y dice la escritura que Judas salió. Fue por los guardias, fue por los sacerdotes, y él dice: ahorita Jesús va a terminar su cena, se va a ir a orar a Getsemaní, y ahí lo arrestamos, ahí llegamos y lo arrestamos para que se tenga que hacer con él lo que se tenga que hacer. Pero dice la escritura que después de aquello, hermanos, una vez que llega la guardia, una vez que llegan los soldados, una vez que llegan los sacerdotes, y ahí está el maestro presente, y Judas se le acerca, dice la escritura que Judas, con un beso, con un ósculo santo, como dice el apóstol Pablo, salúdense con ósculo santo, eso es lo que significa ósculo santo, un beso. Y dice que la escritura que Judas se le acerca y le da un beso a Jesús. Y Jesús le dice: así es como entregas al Hijo del Hombre. Así es como entregas, así es como tú entregas a tu amigo. Así es como tú traicionas a tu amigo con un beso. Y entonces, hermanos, arrestan al Señor Jesucristo, se lo llevan, como lo mencionaba, ¿verdad?, al patio del sumo sacerdote, de Anás y de Caifás, para ser enjuiciado por el Sanedrín. Y entonces Judas, hermanos, en ese momento se llenó de culpa. Se llenó de culpa, porque dice la escritura que Judas, aquel que le había entregado, viendo que era condenado el maestro, viendo que lo iban, no solamente, hermanos, a enjuiciar, no solamente, bueno, pues a lo mejor le va a tocar unos tantos azotes, no. Sabía que estos hombres, hermanos, habían ido para llevar a Jesús, no solamente para enjuiciarlo, no solamente para meterlo en la cárcel, no solamente para darle unos azotes y luego soltarlo. Sabía que estos hombres lo iban a condenar hasta la muerte. Dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, ahora siento culpa porque he entregado sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Nosotros ya te dimos el dinero, allá tú a ver qué haces con ese dinero. Dice la escritura, hermanos, ¿verdad? Narra la escritura que después se compró un campo de sangre, ¿verdad? Ahí en donde enterraban a los muertos en aquel momento. Con esas 30 piezas de plata no podían nuevamente caer en el tesoro de los sumos sacerdotes, porque pues ya habían sido dadas por un criminal, vamos a ponerlo de esta manera, porque a Jesús lo consideraron un criminal, aunque nunca lo fue. Injustamente lo juzgaron, injustamente lo llevaron a la cruz, pero sabemos que nadie le quitó la vida a Jesús, sino que Él la dio y Él la entregó por amor a cada uno de nosotros. Y dice la escritura, hermanos, que Judas, lleno de culpa, sí se arrepintió, pero fíjese lo que la culpa lo llevó a hacer. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esta es una de las historias, hermanos, más controversiales de la escritura. Como un discípulo que caminó con Jesús 3 años y medio,
que miró tantas cosas, señales, prodigios y maravillas, que escuchó tantas enseñanzas, que aún cuando vio que a Jesús lo iban a condenar y que había entregado sangre inocente, quiso y se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata. ¿Por qué terminó Judas de esta manera? Quitándose la vida, ahorcándose. En el Evangelio de los Hechos, o en el libro de los Hechos, dice que pues bueno, sí creemos que él se ahorcó, aunque la versión de Lucas allá en el libro de los Hechos es diferente, ¿verdad? Pero es lo mismo, porque se cree, hermanos, que Judas, al momento de ahorcarse, la cuerda se soltó y él cayó de cabeza. Y dice que la escritura, que pues voy a hablar algo, pero lo dice así la escritura, ¿verdad? Dice que toda la cabeza se le abrió porque él pegó en tierra o probablemente en piedra, se le abrió, y dice que las sienes, ¿verdad? Se le salieron de su cabeza, todo el cerebro se le salió de su cabeza. Así es como terminó Judas. Eso es una de las historias, como lo mencionaba, más controversiales en la palabra de Dios. Pero ¿qué lo llevó a Judas a quitarse la vida, hermanos? La culpa. Y eso es lo que lamentablemente muchos hoy en día, hermanos, cuando no pueden con la culpa, lo primero que encuentran para ellos, lamentablemente muchos de ellos, una salida es quitándose la vida. No podemos juzgar a Judas porque no estamos aquí para juzgar a nadie. Él se arrepintió y Dios, hermanos, en su infinito amor y su infinita misericordia, Él sabe dónde está Judas en este momento. Nosotros no estamos aquí para enjuiciar a nadie, ni mucho menos condenar a alguien que usted y yo podamos en algún día saber que se haya quitado la vida o haya terminado de esta manera. No podemos enjuiciar a nadie porque Dios es el único que juzga. Y Dios es el único que da misericordia, y Él es el único que perdona, y Él es el único, hermanos, que determina las cosas. Pero yo quiero decirle que Judas terminó de esta manera porque él cargaba con una culpa que él no pudo soltar. Como muchos hoy en día, hermanos, terminan con su vida por culpas. Claro, a lo mejor usted puede decir, pastor, no es siempre el caso. Bueno, a lo mejor no siempre es el caso, pero muchas de las mayorías de las veces, hermanos, quien termina con su vida es por una culpa que están cargando. Hay hombres que traicionan a su mujer y engañan a su mujer, y ya no pueden, hermanos, con el engaño, y ya no pueden ocultar el adulterio, y ya no pueden ocultar que tienen a otra mujer aparte de su mujer, aparte de su esposa. ¿Y qué hacen? Van y se quitan la vida. ¿Cierto o no? Hemos escuchado de casos. Hay personas, hermanos, que les gusta tanto la jugada y se van a los casinos y gastan todo el dinero y se endeudan, hermanos, hasta al tope, que hasta tienen que dar su casa, hipotecan el carro, se desparrama todo el dinero, ya no pueden con las deudas y la única salida es quitándose la vida. ¿Por qué? Porque tienen una culpa. Cayeron en el vicio de apostar, cayeron en el vicio de irse al casino. Y pues bueno, ¿verdad? Ahí el diablo los cegó y que le iban a ganar si le salían las 3 manzanitas o los 3 7, pero en más que ganaban era más lo que el diablo les quitaba, y perdieron la casa y perdieron el carro y perdieron las cuentas de banco y quedaron en la ruina y quedaron en la calle y no pueden con la culpa y se quitan la vida. ¿Cierto o no? Hemos escuchado de personas así. Hemos escuchado de personas, hermanos, que no pueden con la culpa. Uno de los casos, ¿verdad?, que a mí me llama mucho la atención, y a lo mejor usted lo ha visto, ¿se acuerda de la película del Titanic? ¿Sí han visto la película del Titanic? Y usted se acuerda, hermanos, de una de las escenas más conmovedoras del Titanic, que es cuando el capitán se entra en el centro de mando donde está el timón, y viendo que el agua está subiendo. ¿Sí han visto esa escena? ¿Sí? El agua está subiendo y se encierra él, y él se agarra del timón y él espera a que el agua que está subiendo y que va a hundir al barco donde él fue el capitán, espera a que solamente estallen los vidrios y él hundirse con el Titanic. Ahora, yo estaba estudiando si es necesario que el capitán haga eso en caso de que un barco se llegue a hundir. Y fíjese, la mayoría de los capitanes que pueden hacer eso, uno, no lo tienen que hacer, porque no están bajo la ley atados a hacerlo en caso de que el barco se hunda.
pero sí el capitán tiene que esperar a que todos sean salvos y luego, si él puede, se salva, pero de otra manera no. Pero no tiene por qué hundirse con el barco si el barco se está hundiendo. No tiene por qué también, ¿verdad?, padecer con el barco. No lo tiene que hacer de acuerdo a la ley. Pero quienes lo hacen, fíjese lo que yo pude comprender. Número uno, algunos lo hacen por dignidad. Y unos dicen, por dignidad, mi barco en donde yo soy el capitán se está hundiendo y se ha llevado ya mucha gente, porque para cuando el Titanic ya se estaba hundiendo, en ese momento ya muchos habían ya perdido la vida, los que estaban abajo en las calderas ya habían muerto, ¿verdad? Y muchos otros. Entonces, por dignidad me voy a ir con mi barco. Si mi barco se va a ir a las profundidades del océano, yo también me voy a ir a las profundidades del océano con mi barco por dignidad. Pero otra de las cosas que me impactó es que muchos se van con su barco, y probablemente fue el caso del Titanic, por culpa, por remordimiento. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque al capitán del Titanic, estoy dando este ejemplo para que me entienda un poquito mejor, ¿verdad? Al capitán del Titanic se le advirtió que las aguas del Atlántico estaban congeladas. Al capitán del Titanic se le advirtió que bajara la velocidad, que no tenía por qué llegar en tiempo récord de Inglaterra a la ciudad de Nueva York, no tenía por qué hacerlo. Pero el orgullo que había en el capitán, él dijo, no, este es el primer barco más grande que va a cruzar en 1912 desde Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York. Entonces este barco tiene que llegar en tiempo récord de un extremo al otro. Y entonces, hermanos, por orgullo, él decidió aumentar los nudos de velocidad del barco para llegar en tiempo récord a la ciudad de Nueva York. Ignoró, hermanos, todas las advertencias que en el Atlántico había iceberg y que las aguas del Atlántico estaban completamente, la mayoría de ellas congeladas, porque los demás barcos ya lo habían visto. Pero él dijo, no, yo tengo que llegar en tiempo récord a la ciudad de Nueva York. Ignorando todas las advertencias, ignorando todo y teniendo orgullo por llegar allá más pronto, pasó la trágica catástrofe del Titanic, que creo que es un 14 de abril de 1912, en tres horas, aquellos que dijeron, ni Dios mismo puede hundir este barco, pues para su sorpresa, en menos de 3 horas, ese barco tan grande, tan enorme de esos tiempos, estaba en las profundidades del océano Atlántico y nunca más ha visto la luz de un día. Así es que, hermanos, déjeme decirle, fíjese lo que ocasiona la culpa, o lo que puede ocasionar la culpa. Y Dios quiere que vivamos libres de culpas. No importa por lo que estemos atravesando o hayamos pasado, Dios quiere que vivamos libres de culpas. Dios quiere bendecirnos con una vida eterna, una vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de bendición, una vida llena de todas sus bendiciones para con nosotros. Pero es importante que nosotros dejemos a un lado la culpa. Es importante que dejemos a un lado el remordimiento. Es importante que nosotros dejemos a un lado aquello que a lo mejor hicimos en el pasado, y que nosotros busquemos la paz interior y confesar nuestras ofensas delante de Dios y delante de nosotros mismos, para que podamos ser sanados. Porque Dios quiere, hermanos, que vivamos una vida, y vida en abundancia aquí en la tierra. Dios tiene planes, propósitos, llamados y ministerios para cada uno de nosotros, pero la culpa no nos va a dejar avanzar. La culpa, hermanos, a lo mejor hasta puede terminar con nuestra propia vida, y no solamente nos va a afectar a nosotros, nos afecta a todos los que están alrededor, afecta a todos, hermanos, los que están que son conocidos nuestros, aún nuestros familiares, aún nuestros amigos, cuando algo así se comete, que fue lo que cometió Judas, hermanos. Y que nuevamente lo recalco y nuevamente lo repito, no podemos juzgar a Judas por lo que él haya hecho. Solamente él sentía, hermanos, esa culpa, solamente él sintió ese remordimiento, solamente él pudo haber sentido aquello que estaba ahí. Pero si él hubiera soltado la culpa, quizás, hermanos, la historia hubiera sido otra. Quizás la escritura no narrara de esta manera la muerte de Judas.
Pero lamentablemente así fue. Y fue por la culpa que él cargó. Sí se arrepintió, regresó las monedas de plata, pero fue y se ahorcó, dice la Escritura. Y muchos hoy en día pueden terminar de esta manera, hermanos, o podemos llegar a terminar de esta manera. A lo mejor usted dice: pastor, yo cargo con culpas, pero pues yo nunca ha pasado por mi mente llegar a ese momento de quitarme la vida o de yo hacerme algo en contra de mí mismo. No, pero vivimos, hermanos, con la culpa, y vivimos, hermanos, pues siendo tristes, con tristeza, con angustia, con odio, con remordimiento, con angustia, con tantas cosas dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, cuando Cristo quiere que seamos libres de todo para que podamos nosotros vivir una vida en abundancia, tal y como Cristo vino a darla a cada uno de nosotros. Dice Juan capítulo 10 versículo 10: porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia solamente la podemos disfrutar. Esa vida en abundancia solamente usted y yo la podemos tener. Esa vida en abundancia solamente puede venir a nosotros si nosotros nos decidimos ahorita, en nuestro aquí y en nuestro ahora, a abandonar la culpa, a dejar a un lado el remordimiento. Ya el pasado no lo podemos cambiar. Las cosas que pasaron ya no las podemos cambiar. Las ofensas, las traiciones, ya no podemos cambiar nada del pasado. Decisiones que tomamos, caminos por los que anduvimos, cosas que hicimos en el pasado, ya no las podemos cambiar. Pero Dios nos está dando una oportunidad de que en nuestro aquí y en nuestro ahora, en el presente que estamos viviendo, cambiemos y tengamos paz para con nosotros mismos, y también podamos ser sanados, iglesia. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y quiere para cada uno de nosotros. Así es que si usted, hermano, siente culpa por algo, déjeselo al Señor, entrégueselo al Señor. Y a lo mejor usted va a regresar a su casa y va a ver la situación y va a decir: es que esto no lo tuviera aquí en mi casa, o no estuviera pasando por esto, o no tuviera esta enfermedad, o no tuviera esta crisis, o no tuviera esta depresión, o no tuviera este problema, o no tuviera estos dolores de cabeza si no hubiera hecho aquello. Pero aquello ya lo hizo. Ya lo hizo. A lo mejor en este año, a lo mejor el año pasado, a lo mejor hace 5, 10, 15, 20 años ya lo hizo. Y ya no puede regresar allá atrás para cambiarlo. Pero hoy en día usted puede soltarse de todo aquello. Hoy en día usted puede decir: yo quiero vivir en paz. Hoy en día yo quiero vivir en sanidad. Hoy en día yo quiero reconciliarme conmigo mismo y arrepentirme delante de Dios, pero soltar toda culpa de mi vida, de mi mente y de mi corazón. Sí, tomé malas decisiones, pero ahora ya estoy viviendo en el presente y voy a decidir cambiar en el presente para tener un futuro lleno de esperanza y un futuro feliz en las bendiciones de Cristo Jesús para mi vida. Así es que el pasado no lo podemos cambiar, iglesia, pero en el presente sí podemos tomar una decisión. ¿Y cuál va a ser esa decisión que usted y yo vamos a tomar? Porque esto es propio. La palabra se predica y usted y yo sabemos si la tomamos o no, o si la necesitamos o no la necesitamos. Pero si usted necesitaba esta palabra, necesitaba escuchar algo así, hermanos, esta palabra es para usted. Y yo creo que Dios no quiere que usted se vaya de este lugar sin que usted suelte aquellas culpas que a lo mejor usted trae, que a lo mejor usted carga, sino que usted le puede decir: Señor, aquí las dejo. Si tú perdonaste mis pecados y tú ya me limpiaste de mis maldades, y yo ya estoy en paz contigo, y yo ya he sanado por todo lo que pasé en el pasado, Señor, ahora esto que traigo dentro de mí, esta culpa que traigo dentro de mí, quítala, Señor. La entrego delante de ti. Entrego esta culpa, entrego este remordimiento, entrego esto que me está agobiando, esto que me está pesando. Y el Señor, hermanos, es fiel. El Señor es justo.
el Señor es amoroso, el Señor es misericordioso, que Él va a derramar de sus bendiciones sobre nosotros y toda cadena de culpa se va a romper en el nombre de Cristo Jesús. Toda cadena de remordimiento se va a romper en el nombre de Cristo Jesús y vamos a poder ser libres para vivir en nuestro aquí y en nuestro ahora, disfrutando de las bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta preciosa mañana y vamos a decirle: Señor, he recibido tu palabra, he escuchado tu palabra, he escuchado, Señor, lo que tú tienes para mí. Yo sé, Señor, lo que tú quieres para mí, y ahora, Señor, yo voy a tomar una decisión de soltar toda culpa, de soltar todo remordimiento y vivir, Señor, en una vida de paz, en una vida de abundancia, en una vida, Señor, sana para tu honra y tu gloria, y el Señor lo va a hacer. Si todavía no han cancelado el video, me gustaría que corriera por un poquito más, porque a lo mejor hay alguien en casa que nos está viendo, que nos va a ver, que necesite hacer una oración en donde suelte toda culpa, todo aquello que pueda estar sintiendo. Así es que vamos a hacer esta oración para los que están aquí y vamos a hacer esta oración para que llegue a los que están en casa, y que esta oración, hermanos, esta oración en donde toda cadena de culpa, toda cadena de remordimiento se va a cortar en el nombre de Cristo Jesús, y Él nos va a dar la libertad que nosotros necesitamos para encontrar la vida en abundancia que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Amén. Así, hermanos, vamos a hacer una oración ahí donde está en su lugar. Comience a orar al Señor y dígale: Señor, gracias te doy en esta preciosa hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella yo sé que tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Padre, sabemos que la primera reconciliación que tenemos que experimentar, Señor, es esa reconciliación contigo, Dios. Pero también, Señor, tú quieres que nosotros seamos libres de toda culpa, seamos libres de todo remordimiento. Así es que en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú quieres, Señor, que vivamos una vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de tus bendiciones y de tus propósitos y de tus promesas para cada uno de nosotros. Señor, quita toda culpa en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello, Señor, que hicimos en el pasado, toda mala decisión, todo pecado, toda traición, toda ofensa, todo aquello, Señor, que se haya arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, que haya acarreado, Señor, con algún tipo de culpa, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy queda desarraigado por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está en su lugar, iglesia, comience a decirle al Señor: Señor, si tú perdonaste mis pecados y perdonaste mis culpas, perdonaste mis errores, mis rebeliones y mis transgresiones, yo también quiero que esto que está en mí, Señor, lo limpies, lo quites en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el Señor, de una manera preciosa y de una manera maravillosa, el Señor lo va a hacer en cada uno de nosotros. Iglesia, ya no cargues más con tus culpas, ya no cargues más con ese remordimiento, ya no cargues más con esa culpa por decisiones malas que hayas hecho en el pasado, por cosas que hayas hecho en el pasado, por aflicciones, por ofensas, por traiciones que hayas vivido en el pasado. Hoy suéltalas delante del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Hay poder en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos sabemos que hay poder en su nombre, iglesia? ¿Cuántos sabemos que hay poder en su nombre? Amén. Gracias, Jesús. El nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper.
Señor Jesús. Aleluya. Gracias, poderoso Dios. Cadena romper, cadena Bendecimos su nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, se rompen todas las cadenas. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, cadenas de culpa, cadenas de remordimiento, cadenas de enfermedad, cadenas de aflicción, cadenas de opresión, cadenas de ansiedad, cadenas de depresión, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre, Señor, hoy hay libertad en este lugar. Hay libertad, Señor, porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de cada uno de los que estamos aquí. Aquí está tu Espíritu Santo, y tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así es que, Señor, en esta hora, liberta al oprimido, liberta al cautivo, liberta al enfermo, en el nombre poderoso de Jesús. Trae libertad sobre las vidas, trae libertad sobre los corazones, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si alguien necesita, hermano, ser libre, ahí donde está en su lugar, levante su mano. Cualquiera que sea lo que usted traiga, si trae enfermedad, si trae una aflicción, si trae un dolor, cualquiera que sea lo que usted traiga, yo creo que todos necesitan ser libres, porque todos traemos algo. Todos traemos algo: culpa, remordimiento, enfermedad, depresión, ansiedad, temor. Algo traemos. Así es que si usted necesita ser libre, levante ahí su mano, y yo creo que el Espíritu Santo que está aquí en este lugar va a comenzar a libertar en el nombre poderoso de Jesús. Y dígale: Señor, te entrego esta culpa, te entrego la enfermedad, te entrego el temor, te entrego esta aflicción, te entrego esta ansiedad, te entrego esta depresión, te entrego este sufrimiento, te entrego este dolor, te entrego esto que estoy atravesando, te lo entrego a ti. Porque yo quiero tener paz en mi mente, porque yo quiero tener paz en mi corazón, porque yo quiero ser sano, Señor. Por eso hoy delante de ti confieso mi pecado, confieso mi error, confieso mi culpa, confieso que te he fallado, confieso que he hecho lo malo delante de ti, confieso que me he apartado delante de ti. Pero hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo que está aquí en esta mañana con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, comienza a libertar, comienza a sanar, comienza a restaurar, comienza a levantar, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Libertad en tu nombre, Jesús. Libertad en tu nombre, Jesús. Libertad en tu nombre, Jesús. Vamos, iglesia, toda la iglesia orando, toda la iglesia clamando al Señor, y dígale: Señor, yo necesito ser libre, yo necesito ser sano, yo necesito ser restaurado, yo necesito que tú me levantes, yo necesito que tú me toques, yo necesito que tú me llenes con tu presencia. Y el Espíritu Santo que está aquí, Él lo va a hacer, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es digno de nuestra alabanza y Él es digno de nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús.
Obra, Señor. Obra, Señor, en cada vida. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Aún cadenas de ocultismo, en el nombre de Jesús se rompen. En el nombre de Jesús. Toda cadena de ocultismo se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena, Señor, de brujería se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena de hechicería se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena de santería, de budismo, de tarot, de horóscopo, en el nombre de Jesús se rompe por el poder de tu palabra y hay libertad. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. Toda tristeza en los corazones, en las mentes, se va en el nombre de Jesús, por el poder de tu nombre, por el poder de tu palabra. Obra, Espíritu Santo, obra. Obra, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. 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 Obra, Espíritu de Dios. Obra, Espíritu de Dios. Obra, Espíritu de Dios. Obra, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Y tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo puedes hacer. Porque tú eres grande, eres precioso y eres maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Adoramos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos queremos que Él está obrando, iglesia? Amén. ¿Cuántos queremos que Él está ministrando cada vida y cada corazón en el nombre poderoso de Jesús? Amén. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Obra, Señor Jesús. Obra, Señor, en cada vida y en cada corazón, para honra y gloria de tu precioso y bendito nombre, a quien damos toda la honra, la gloria, Señor, y la alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.